Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Hoy un domingo muy especial, domingo de resurrección. Y bueno, acabo de citar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se atrevería, evidentemente, a poder decir estas palabras que el propio Señor dijo, nuestro Señor, nuestro Cristo de la gloria, un Dios vivo, un Dios real, aquel que predicamos, aquel que anunciamos, aquel que evidentemente queremos darle toda la gloria y toda la honra? Como acabo de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, estas palabras de nuestro Señor: yo soy la resurrección. ¿Y qué? Y la vida. Y me encanta lo que dice ahora: y todo aquel que cree, todo, ese todo incluye tu vida, incluye mi vida, incluye toda persona que crea en el Señor. Dice el Señor, todo aquel que crea en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, que dice la palabra, vivirá. Vivirá, aunque esté muerto, vivirá. Estamos hablando del Cristo de gloria, estamos hablando del Cristo que está dando esperanza para tu vida y para mi vida después de la muerte. Para todo aquel que cree en el Señor, para todo aquel que dice, como dice la palabra, para todo aquel que vive. Y si tú estás vivo, y si me estás escuchando, y cree en estas palabras que nuestro Señor, que nuestro Dios nos está comentando, nos está diciendo en el Evangelio de Juan, nos va a decir algo muy importante. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Nos está hablando también de una muerte. Nos está hablando no de una muerte física, nos está hablando de la muerte eterna. ¿Y qué es esta muerte eterna que el Señor nos está diciendo? Pues la muerte, la palabra muerte, significa única y sencillamente separación. Ya en otros programas he comentado y he estado explicando los distintos tipos de muerte que hay, tanto la muerte, la palabra muerte, que significa separación, la muerte espiritual, la muerte física. Y la Biblia también nos habla de la muerte eterna, separación. Y la muerte eterna es vivir separado de Dios por toda la eternidad. Pero Dios no quiere eso para tu vida, Dios no quiere eso para mi vida. El Cristo de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, esto está diciendo en su palabra que Él es Él, Cristo, no hay otro, créemelo. Que Él es la resurrección, aquel que venció a la muerte, aquel que resucitó de entre los muertos. Y Él es la vida, pero no una vida temporal, no una vida caduca. Nos habla de la vida y la vida eterna. Y nos invita evidentemente a creer en Él para tener la vida eterna, para no morir eternamente, para no vivir separado de Dios por toda la eternidad. Hubo en este Evangelio de Juan, el Señor estaba hablando con Marta y el Señor le va a decir a Marta: mujer, ¿crees esto? Y Marta va a comentar: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Marta, como muchas otras mujeres que estuvieron con el Señor, creyeron en estas palabras, creyeron en las palabras de Jesús. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y con estas palabras
que se creen en el corazón, Marta, como el Señor ya había prometido, Él, aunque Marta muriese, ella va a tener, y tiene evidentemente, la vida y la vida eterna. Y no va a vivir, no va a morir eternamente, o lo que es lo mismo, no va a vivir separado de Dios por toda la eternidad. El propio Señor Jesucristo, en relación a su muerte, va a decir algo muy importante, ¿no? El Señor iba a decir que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo que no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Pero el grano de trigo que cae y muere va a llevar mucho fruto. Y ese grano representa a nuestro Señor Jesucristo, que va a dar mucho fruto. Fruto para la resurrección. Fruto, como estoy comentando, para la vida y la vida eterna. Palabra importantísimo. Si el grano de trigo no cae en la tierra, pero Cristo cayó en la tierra, y como Él dice, va a dar mucho y muchísimo fruto. El Señor también, en relación a su muerte, va a decir palabras bastante importantes. Nadie, va a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice, por eso me llama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos como el Señor nos está hablando, diciendo de que Él pone su vida en rescate de muchos, pero Él va a volver a tomar su vida, a retomar la vida que Él tenía. Él que, como estoy comentando, y creo que no me voy a cansar de decir en este día estas palabras, lo que el Señor decía, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Palabra impresionante, palabras para meditar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día creemos en muchas palabras de los hombres, palabras y promesas de hombres. Yo te quiero invitar a que tú creas en estas palabras que nuestro Señor, que nuestro Dios te está diciendo a ti y a mí, evidentemente que ya nos lo comenta en su palabra bendita. Palabra fiel y verdadera, como el Señor ya también nos dice. En relación a las evidencias de las resurrecciones, voy a hablar de algunas evidencias, ¿no?, de las resurrecciones bíblicas, porque no habría tiempo para hablar de otras evidencias bíblicas de historiadores que nos hablan de la resurrección de nuestro Señor. Primeramente, la Biblia nos habla de esa evidencia que van a dar testimonio, ¿no?, esas mujeres, ¿no?, esas mujeres que van a ir a ungir el cuerpo del Señor y se encuentran la piedra removida, ¿no?, en el sepulcro. Van a entrar en el sepulcro y nos va a decir la palabra que se le va a aparecer un ángel. Se le va a aparecer, o mejor dicho, dos varones con vestidura blanca, dos ángeles. Y le va a decir una pregunta, en este caso a Marta, ¿no?, o a las mujeres en definitiva. Mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Habían ido a buscar a un Cristo muerto, habían ido a buscar a un Cristo que había sido vencido por la muerte, que había sido vencido por los romanos, que había sido vencido por el sistema, y cuán equivocadas estaban las mujeres. El Señor les va a decir esas palabras, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero yo te quiero hacer a ti también esta pregunta, ¿y tú dónde estás buscando al Señor? ¿Estás buscando a nuestro Señor, a nuestro Cristo entre los muertos? ¿Cómo estás buscando a Dios? Nuestro Dios es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios real. Y Él, si hoy en día Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres, Dios hoy en día, Dios nos habla a través de su Hijo y tenemos su palabra. No busques
a Dios entre los muertos, aquello que no tiene vida. No, para buscar a Dios, como su palabra dice, hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Igual que para adorar a Dios hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando tales adoradores, mujeres que buscaban a Dios entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos a Dios entre aquellas cosas que están muertas, que no tienen vida? Nuestro Dios es un Dios vivo. Por eso estos varones le van a decir a esas mujeres, no está aquí, no está en el sepulcro, no está entre los muertos. Él ha resucitado, bendito sea su nombre. Él ha resucitado. Y eso es lo que tenemos que grabarnos en nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere que crea para ti y para mí. Estos varones le va a decir a esas mujeres, le va a decir, acordaos de las palabras que el Señor os habló estando con vosotros en Galilea. No era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de pecadores y que fuese crucificado y que resucitaría al tercer día. El Señor iba a cumplir sus propias palabras, de que iba a ser entregado en hombres pecadores, que iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día, bendito sea su nombre. Estamos hablando de un Dios vivo, estamos hablando de un Dios real, aquel que venció a la muerte, aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y no solamente a estas dos mujeres, sino que iban dos en esa ciudad del camino de Emaús, y iban tristes pensando y hablando entre ellos, y el Señor se le va a aparecer y dice, ¿por qué estáis tristes? Dice, hombre, venimos de Jerusalén y hemos hallado a un tal Jesús, al Cristo. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que había que de redimir a Israel. Nosotros creíamos, esperábamos igualmente. Esa esperanza muy ilusoria en la persona de nuestro Señor, y el Señor también les va a hablar bastante claro a estos discípulos, diciéndole algo importante. Les va a decir, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Tardos para creer, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y Dios no quiere, nuestro Señor no quiere que seamos insensatos, no quiere que seamos tardos de corazón para creer en las palabras de Jesús. Dios nos exhorta y nos reprende para que creamos todo lo que los profetas han dicho. Ya la Biblia, desde el Génesis, en todo el Antiguo Testamento, el profeta Isaías sobre todo nos habla de la resurrección, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de ese sufrimiento, nos habla de la resurrección. Y Dios no quiere de que tú y que yo seamos insensatos y sobre todo que seamos tardos de corazón para creer en el Señor, para creer. Por eso el Señor no, lo que antes decía, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por lo tanto, no tenemos que ser insensatos, no tenemos que ser duros de corazón para creer las palabras del Señor. Los mismos discípulos del Señor, el Señor cuando resucita se le aparece a ellos, y el Señor también le va a reprochar a sus discípulos, le va a reprochar el qué, su incredulidad y qué, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Una vez más, el Señor le va a reprochar la incredulidad, el no creer, una vez más va a reprochar el qué, la dureza de corazón, el ser tardo de corazón. Créeme que Dios quiere un corazón sensible, un corazón
que crea en las palabras de Jesús, un corazón que verdaderamente crea en todas aquellas palabras que nuestro Señor, que nuestro Dios ha dejado escrita en su palabra. No seas incrédulo, no endurezcas tu corazón para creer en el Señor. Y bueno, ¿y qué diríamos de Tomás? ¿Qué diríamos de Tomás? Tomás se les apareció a los discípulos y Tomás, como bien sabéis, Tomás va a llegar a decir, los discípulos le dicen, el Señor ha estado con nosotros y verdaderamente ha resucitado. ¿Y qué va a decir Tomás? Yo, si no metiese su dedo en su llaga y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esas fueron las palabras del Señor. Él quería ser tangible. Yo, para creer en Jesús, tengo que ver. Para creer en Jesús, tengo que tocar. No me vengas a decirme el cuento de que Jesús ha resucitado. Yo no creo en ese cuento, yo no creo en esa fábula. Yo no creo en lo que Jesús nos estuvo diciendo con nosotros durante el tiempo de su ministerio, 3 o 3 años y medio, no creo. Él ha sido ya vencido en la cruz. Pero dice la palabra que el Señor se le va a aparecer a Tomás, estando con los discípulos, y le va a decir el Señor a Tomás, Tomás, mira mis manos, pon aquí tu dedo, pon aquí tu dedo. Y aún más le va a decir, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Dame tu dedo, mételo aquí, dame tu mano, métela en el costado. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Una vez más, hay muchas personas que quieren ver, que quieren tocar como Tomás. Y Dios te está diciendo que no seas incrédulo, sino que seas creyente, que crea en la palabra, que creas por fe las palabras del Señor, que no endurezcas tu corazón, que no seas insensato para creer en la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Cristo, de nuestro Dios bendito. Por eso el Señor, Tomás, una vez que ha metido su dedo en las llagas de las manos del Señor y mete su mano en su costado, Tomás va a decir, Señor mío y Dios mío. Ahora va a decir Señor y Dios mío. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado, va a decir el Señor, los que no vieron y creyeron. Y si tú no has visto, pero crees en las palabras del Señor, tú eres una persona bienaventurada, feliz, dichosa, afortunada, porque has creído en las palabras de Jesús, porque has creído en esas palabras que el Señor decía de que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Bienaventurado eres si crees en el Señor. Por eso estamos hablando de que cómo el Señor se le apareció a las mujeres, a esos de Manú, a Tomás, a los discípulos, y a los discípulos, como dice la palabra, se le estuvo apareciéndole durante 40 días con pruebas indubitables, con pruebas indiscutibles, con pruebas indudables, inequívocas, infalibles, innegables. Durante 40 días estuvo el Señor apareciéndole, hablándole acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más evidencia puede haber en la propia palabra de nuestro Señor? ¿Qué más evidencia? Pablo va a resumir todo esto hablando de las resurrecciones, de cómo el Señor se manifestó, de cómo el Señor evidentemente estuvo hablando. Pablo lo va a resumir en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15. Pablo va a enseñar diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como estuve predicando la semana pasada, conforme a las Escrituras, a la palabra, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, la palabra, y que apareció a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo,
a Santiago, el hermano del Señor. Después a todos los apóstoles y al último de todo, como un abortivo, se apareció a mí. Pablo habla de las evidencias de la resurrección de nuestro Señor, cómo se apareció durante estos 40 días a muchos hombres, a muchas mujeres, hablándole acerca del reino de Dios. Pablo también va a decir en la carta de Timoteo algo importante. Dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte con la resurrección. Cristo ha quitado la muerte. Cristo ha quitado el miedo a la muerte. ¿A qué habrá después de la muerte? Pero Cristo, Él ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fijaros lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Y lo vuelvo a decir, en una cruz vacía. Vacía porque Cristo resucitó, porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Y Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Cristo quitó la muerte, la desesperanza, la desilusión, el poder de la muerte. Y Cristo venció a la muerte. Y Cristo ha sacado a la luz la vida. Y la vida eterna. No la muerte eterna, la vida y la vida eterna, ¿y qué? Y la inmortalidad. Vivir por toda la eternidad con nuestro Señor, con nuestro Dios bendito. ¿Y todo por qué? Por el poder del Evangelio, de la buena noticia. Y la buena noticia es que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, ya que por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. No hay ninguna obra que podamos hacer tú y yo para ser justificado delante de Dios. No la hay. Es por la obra, por los méritos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito sea su nombre. Tenemos una idea de un Cristo crucificado, muerto, triste, de pena, vencido, acabado, demacrado. Un Cristo, no sé qué más decirte, pero verdaderamente ese es el Cristo que estamos predicando. Un Cristo muerto. No, evidentemente que no. Cristo murió en la cruz y murió como el sacrificio por cada uno de nosotros. Pero ya esa imagen de Cristo tenemos que quitárnosla de nuestra mente. Dios quiere que te quite esa imagen de Jesús, de tu mente y de tu corazón y de tu vida. No, el apóstol Pablo va a decir algo muy importante. De manera que nosotros de aquí en adelante, va a decir Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 5, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no podemos conocer según la carne a ese Cristo que estoy comentando, que parece que la muerte, los romanos y el imperio y el sistema de aquella época lo había vencido. Un Cristo que da pena de mirarlo. No, ese no es el Cristo. Por eso la palabra dice, si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, somos igual que Cristo es una nueva criatura. Ahora no creemos en el Cristo sufriente, creemos en el Cristo glorificado, en el Cristo que, como estoy diciendo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso tenemos que quitar de nuestra mente esa imagen del Cristo triste, acabado, vencido. No. El apóstol Juan nos va a decir algo muy importante cuando se le revela al Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en la isla de Patmos. Juan va a decir algo muy importante. Dice el versículo
capítulo 1, versículo 12, Juan va a decir algo importante. Voy a ir directamente al grano porque el tiempo pasa rápido. Y me volví la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, que es Cristo evidentemente, el título, el Hijo principal, el hombre de preeminencia, el postrer Adán. Al Hijo del Hombre vestido ¿de qué? De una ropa que le llegaba hasta los pies. Fijaros. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos, dice la palabra, que eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fijaros, fijaros, el aspecto de nuestro Señor, el aspecto de nuestro Dios, el aspecto de su cabello, el aspecto de su cara, el aspecto de sus ojos, el aspecto de su cinto, vestido de una ropa gloriosa. Un Cristo glorioso, un Cristo y aún más. Tenía a su derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol. Ese es el Cristo de victoria, el Cristo de gloria, como era como el rostro del sol cuando resplandece en su fuerza. Ese es nuestro Señor, Cristo victorioso, resplandeciente, lleno de vida, lleno de vitalidad, que te da esperanza, que te da ilusión. Ojos como llama de fuego, su pelo blanco, su cara resplandeciente, esa túnica maravillosa, sus pies semejantes al bronce, refulgente. Y no solamente eso, sino que no solamente el vestido, sino que cuando se le aparece a Juan le va a decir algo bastante importante. Le va a decir, cuando le vi caí como muerto y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es el que tiene la llave de la muerte, la llave del Hades, que es la región de los muertos. Él ha vencido a la muerte. Él entró en el Hades, en la región de los muertos, pero Él salió, bendito sea su nombre. Por eso dice la palabra que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el poder del Evangelio. No creas en un Cristo caído, vencido, derrotado. Cree en este Cristo glorificado, en este Cristo de victoria, en este Cristo de amor. Ese es el Cristo que quiere que tú creas. Aquel que te dice, no temas, no temas. Lo mismo que le dijo a Juan, no temas porque yo soy el primero, yo soy el último, el último. ¿Y qué? Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Dios quiere que el día que tú y yo tengamos que partir de este cuerpo, porque partiremos, llegará nuestra jubilación, llegará nuestro tiempo de vivir de nuestra pensión, todo ese tiempo, pero llegará el día en que la muerte llamará a nuestras vidas. Pero el Señor espera que tú hayas creído y que seas como Marta, que sea como Marta en decir esas palabras que Marta dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo he creído que has venido a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Bienaventurado, bienaventurado y dichoso todo aquel que cree en las palabras del Señor. Quiero terminar con esas palabras que el Señor dijo. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo, y este todo eres tú y soy yo. Y todo aquel que vive, ¿estás vivo? Cree en el Señor.
y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te quiero invitar en este domingo tan especial, en este domingo de resurrección, que creas en el Cristo resucitado, en el Cristo de gloria, evidencia de los discípulos, evidencia de los que vivieron con Él. No endurezcas tu corazón, no seas insensato, créele al Señor, no seas como Tomás. Yo si no viere, si no metiere mi dedo en la llaga, si no metiere mi mano en su costado, no seas incrédulo, sino creyente. Cree en el Cristo que venció, que resucitó. Él desea algún día que tú vivas con Él por toda la eternidad. ¿Y esto es por qué, Señor? Por amor. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado, que ha entregado a su Hijo Jesucristo para todo, una vez más, para todo aquel que vive y cree en el Señor tenga la vida y la vida eterna. Espero que seas como Marta, que creas en el Señor. Que Dios te bendiga grandemente y deseo lo mejor para cada uno de vosotros. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.